Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. Tercera parte. Impulso personal. Capítulo 9. Una clase de natación. Estoy escribiendo este capítulo poco después de regresar de Yaoundé, una ciudad de 435,000 habitantes, capital de la República de Camerún. Allí tuvimos una gloriosa victoria para Jesús. En verdad, se movieron montañas. En una sola reunión más de 200,000 personas se acercaron a Jesús. Por supuesto que esto es muy emocionante, pero ¿cómo podemos lograr que el mundo entero sea evangelizado eficazmente? El Señor debe haber visualizado esa posibilidad porque nos mandó que enseñáramos a todas las naciones. Mateo 28:19. ¡Naciones! Estoy seguro de que Dios tiene grandes planes para que su palabra llegue a toda la humanidad. Una y otra vez vuelvo a la palabra tratando de entender el plan de Dios y pidiéndole al Señor que abra mis ojos. Una vez, al estar leyendo la Biblia, llegué a un pasaje de la Escritura sobre el cual se predica mucho. El Espíritu del Señor estaba sobre mí y al leer ese pasaje sentí una explosión en el alma. Ese pasaje fue escrito por Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Por favor, lea conmigo Ezequiel 47, versículos 3 al 7. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Lo primero que destaca de este pasaje es que Ezequiel fue llevado desde tierra seca a las aguas de ese glorioso río. Muchos están de acuerdo en que ese río representa el flujo vivificante del Espíritu Santo. Es maravilloso pasar de una religión estéril y fría al fuego vivificante del Espíritu Santo. Es una experiencia extraordinaria. Qué emocionante es llegar a conocer ese aspecto de la salvación. Esta emoción es singular e inexplicable. No es de extrañar que el movimiento carismático pentecostal se vuelva cada día más fuerte. En esta visión el Señor nos ha dado una lección esencial y la debemos tomar muy en cuenta para no estancarnos espiritualmente. Hasta los tobillos es el mínimo para Dios. Dios usó un ángel para guiar al profeta Ezequiel. 4 veces el ángel midió cuidadosamente 1000 codos, guiando al hombre de Dios en etapas. En la primera etapa, el agua le llegó hasta los tobillos. El contacto directo con el poder del Espíritu Santo es absolutamente maravilloso, pero no olvidemos, hasta los tobillos, es el mínimo para Dios. Es una tragedia que tantos cristianos se queden en ese nivel. Es un buen consejo el que dice que nunca debemos seguir un coche estacionado, porque no llegaremos a ninguna parte. No siga a un ministro estacionado, ni tampoco a un miembro de iglesia que esté inmóvil. No se conforme con el mínimo de Dios. Sin duda usted puede comparar su experiencia con la de aquellos que ni siquiera están hasta los tobillos, pero no compare su posición con una que es inferior a la de usted, sino con la profundidad a la que debe llegar. Una vez me invitaron a hablar en una reunión de oración de gente que no creía en el bautismo en el Espíritu Santo. Hice lo mejor que pude, pero fue muy difícil. En esa reunión la gente estaba sentada, mirándome sin decir palabra, con ojos bien abiertos. Pronunciamos una oración muy breve y eso fue todo. Posteriormente me dije a mí mismo, debe ser muy difícil nadar en 5 centímetros de agua. Lamentablemente, hay muchos cristianos que se encuentran en esta condición. Patalean y se esfuerzan, pero no progresan. La razón es muy simple, han encallado en el fondo. Por eso les es tan difícil y agotador el avanzar. Charles Haddon Spurgeon escribió, algunos cristianos conducen sus vidas por aguas tan poco profundas que en vez de navegar en alta mar, la quilla va rozando el fondo durante todo el camino al cielo. ¡Qué pesadilla! Hay muchos obreros frustrados, son fervientes, trabajan incansablemente y sin respiro. Sin embargo, los resultados son mínimos. ¿Por qué? Porque solo reman en la orilla. Son personas muy independientes, hacen lo mejor que pueden y luego oran por lo que hicieron. Esa no es la manera de hacer las cosas. Lucas 5:4. Jesús mismo dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús insistió en que nosotros haríamos grandes obras porque Él enviaría al Espíritu Santo. Juan 14, 12 al 17. Sin embargo, el Señor demanda de nosotros fe y confianza diarias
pues no es plan suyo que solo sobrevivamos espiritualmente. Dios quiere que vivamos una vida abundante y plena que sea, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Salmo 1:3. Permítame gritar al decir esto: el éxito del cristiano está en la plenitud del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios me ha mostrado el secreto. Camine hacia las aguas profundas del Espíritu Santo. Una vez que entre en ese río, usted cambiará inmediatamente. El enfoque personal de Dios. Al visualizar la escena de Ezequiel me pregunté, ¿por qué el ángel con el cordel llevó a Ezequiel en etapas de 1000 codos en lugar de avanzar los 4000 codos de una sola vez? Cuando el Señor habla, soy del tipo de hombres que le gusta actuar de inmediato. El Espíritu Santo me mostró la razón. El Padre es muy comprensivo con cada uno de sus hijos. Él no nos tira a la parte profunda en la primera lección. El crecimiento y madurez espiritual toman tiempo. Su obra está llena de amor y es individual. Al ángel se le dieron órdenes de que primero midiera y luego se moviera. Nuestro Señor primero mide nuestra capacidad y luego nos guía. Esto lo hace con cada uno de nosotros. Si Ezequiel hubiera avanzado de una sola vez los 4000 codos, probablemente se hubiera ahogado. Pero fue progresando, llegó a la parte más profunda en 4 etapas. El Señor nos lleva suavemente, quiere que avancemos, pero no que nos apresuremos impetuosamente. De esa manera no tendremos los pies fríos y la cabeza caliente. Aprendiendo a nadar. Un día Dios me dijo, ¿sabes qué significa nadar? Bueno, yo soy un buen nadador, así que pensé que sí sabía. ¿Pero en verdad lo sabía? El Espíritu Santo me hizo ver algo que no había apreciado antes. Me dijo, cuando nadas estás en otro elemento y opera una nueva ley. Tienes que entregarte completamente a las aguas del río y descansar. El agua te sostiene. Ahora lo comprendo. Estoy nadando en el Espíritu Santo. Sus aguas me sostienen. El Espíritu me levanta. Cuando nadamos, el peso de nuestro cuerpo no descansa sobre nuestros pies. La espalda y las coyunturas descansan sobre el agua. Cuando nadamos en el Espíritu, Él hace el trabajo. Entonces, ¿cuál es el verdadero impedimento? El verdadero impedimento es confiar en nuestro propio ser. Si dependemos de nuestra propia energía y capacidad, estaremos caminando a la orilla del río, muy cerca de las aguas que podrían sostenernos en su seno. Muchos están trabajando para Dios cuando en realidad Dios desea trabajar para ellos. El Señor no quiere que trabajemos para Él hasta desfallecer. Cierta vez vi una lápida con un epitafio que decía, su vida fue solo trabajo. Al leer eso pensé, ese es un epitafio para un caballo, no para un ser humano. La intención de Dios no es que seamos bestias de carga o que trabajemos como robots. Si lo necesita, Él puede crear caballos de tiro en abundancia. Pero cuando el Señor pensó en usted y en mí, tenía otra cosa en mente. No deseaba esclavos. Nuestro Padre quiere hijos e hijas con los que pueda comulgar y festejar alrededor de la mesa, compartiendo con ellos todo lo que tiene. Todas mis cosas son tuyas. Lucas 15:31. Es hora de que cambiemos la imagen negativa de la vida cristiana. ¿Siente que la vida cristiana es agobiante? ¿Se siente insatisfecho? ¿Siente que en su vida no hay suficiente trabajo ni amor? ¿Que no ora ni lee la Biblia lo suficiente? ¿Se siente ahogado por los deberes? Flote sobre las aguas del río de Dios, dejándose llevar por el Espíritu. Hay aguas en las cuales usted puede flotar. En Él usted es más que vencedor. Un río de vida. En la Biblia se habla muy poco acerca del mar. Ocasionalmente se nos dice que Pablo estuvo en un naufragio y que Jonás huyó hacia el mar cuando trataba de eludir la voluntad de Dios. No podríamos decir que la Biblia es un libro acerca del mar. Sin embargo, en Apocalipsis 21:1 se nos dice, y el mar ya no existía más. En las Escrituras el mar simboliza a la humanidad y a los malvados y su forma de vivir. Al respecto, en Isaías 57:20 se nos dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En la actualidad podemos ver cómo el mar arroja a las playas una mezcla fangosa de aguas hipodérmicas contaminadas, pañales desechables para bebé, botellas de whisky vacías que no son más que la basura de nuestras vidas. El agua está tan contaminada con desechos industriales que mata o causa mutaciones en los peces que viven en ella. Esta misma agua regresa día tras día y la marea nos trae la basura que habíamos desechado. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de los ríos. En Apocalipsis 22:1 se nos habla de un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río es diferente.
En él hay una frescura constante porque nunca tiene la misma agua. Un río de poder. En su visión, Ezequiel nadó en las aguas del río. Todos los que descubran este secreto verán cómo cambian tanto sus vidas como sus ministerios. Hace unos cuantos años vino a verme un ministro que se sentía frustrado. Me dijo que su iglesia estaba formada por 50 miembros. Se había tornado en una carga que le agobiaba. Simplemente era demasiado. ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo?, le pregunté. No, respondió. Mi denominación no cree en eso. Le expliqué esta maravillosa verdad y después oré con él. Esa noche, de regreso a su casa, no iba conduciendo su auto, iba nadando. Había sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuál será el nivel máximo de Dios? No puedo decir que he llegado a ese nivel, pero sin duda voy en camino. Como el apóstol Pablo, voy de fe en fe y de gloria en gloria. Romanos 1:17, Segunda de Corintios 3:18. Esa es la progresión del Espíritu Santo. Y después, la sorpresa. Cada mañana Dios nos tiene algo nuevo. Después de haber nadado, Ezequiel volvió a la orilla del río. Esto, en términos del Nuevo Testamento, no es un anticlímax, porque una vez que hemos estado en el río está en nosotros. Esos ríos de agua viva serán como manantiales brotando dentro de nuestros corazones. La experiencia había transformado al profeta. Más tarde, cuando salió a la ribera del río, levantó la vista y frotando sus ojos gritó asombrado: «He aquí en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado». Ezequiel 47:7. ¿Por qué era eso tan especial? ¿Por qué se frotó los ojos asombrado? ¿Por qué ahora veía algo que no había visto al entrar en el río? ¡Árboles! Esta es la verdad más grande del capítulo. Mientras Dios transformaba a Ezequiel, al mismo tiempo cambiaba todo el paisaje a su alrededor. Las condiciones cambian cuando hay gente e iglesias ungidas. Supongo que Ezequiel había tratado por muchos años de plantar árboles a lo largo del río y había fracasado. Seguro que los había regado con sus propias lágrimas, pero los árboles se secaban. Ahora el Señor había hecho en segundos lo que Ezequiel no había podido hacer en muchos años. Esa es la fe que hoy tenemos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La gente que fluye con Él y con el Espíritu Santo tiene motivos para sorprenderse todos los días, porque el Señor está haciendo maravillas. Alabado sea el Señor, nada decrece en Dios, por el contrario, cada día todo es más bello. Energía divina. Otro detalle importante es el siguiente. Aquellos árboles ya tenían fruta madura. Mientras Ezequiel descubría la profundidad del río del Espíritu Santo en un abrir y cerrar de ojos, Dios había plantado y cultivado árboles. Él ha creado el tiempo y puede acortarlo si desea. Y su fruto será para comer, dice el versículo 12. Es como si el fruto le hiciera señas diciendo: «Ven, Ezequiel, ya no cocines con tu propia receta. Dios ha puesto la mesa para ti, te espera una dieta balanceada». ¡Qué maravilla! De pronto el hombre de Dios estaba en sociedad con el Espíritu Santo. Así es ahora. No es necesario pensar hasta el cansancio. No es necesario buscar a tientas en la oscuridad. Esta es la maravilla de la vida y el ministerio en el Espíritu Santo. Así es como ganaremos al mundo para el Señor. El evangelismo en el Espíritu Santo ganará nuestra generación para Dios. Todo comienza cuando somos obedientes a lo que nos dice el Espíritu Santo, cuando le seguimos hasta lo profundo donde podemos nadar. En nuestro elemento. El cristiano que no está en el río del Espíritu Santo se encuentra fuera de su elemento natural. No somos llamados a morar en el desierto por 40 años, como lo fueron los israelitas. El Señor les había prometido una tierra de ríos. Cristo ha prometido ríos a los creyentes, no como una rara excepción, sino como parte de su ambiente natural. No debemos quedarnos en la orilla admirando el paso de las aguas. Tenemos que entrar en el río. Hay mucha gente que me ha dicho que no puede vivir una vida cristiana victoriosa en las circunstancias en que se encuentra. Un joven en África me explicó que tanto sus abuelos como sus padres eran hechiceros y que por eso le era imposible vivir una vida cristiana. Sin embargo, ninguno de nosotros podría ser victorioso en ninguna parte de este mundo sin el Espíritu Santo. Donde quiera que vayamos, Él está allí. Nos vemos y vivimos en Él. Hechos 17:28. Él es nuestro medio ambiente, somos bautizados en Él, estamos nadando en el río de Dios, no en un pequeño charco que Él creó para nosotros, y que posiblemente algún día se seque. Para cambiar el cuadro por un momento, podríamos también preguntarnos, ¿puede el hombre vivir en la luna? La respuesta es sí y no. No puede vivir en la luna si va desprotegido.
Pero si llega a la Luna con un traje espacial adecuado, sí puede. El traje espacial contiene el mismo aire que se encuentra en la Tierra. Usando esos trajes espaciales, los astronautas pueden caminar, conducir y saltar sobre la superficie de la Luna. Uno no puede vivir exitosamente la vida cristiana si no está en el Espíritu, pues así dispuso Dios que viviésemos. Donde quiera que estemos, podemos estar en el Espíritu, y eso es lo importante. Tal vez podamos ir a la Luna, pero si deseamos sobrevivir, tenemos que respirar. Inclusive en los peores lugares, aunque estén viciados con un aliento infernal, nosotros estamos revestidos por Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Él es nuestra morada en toda circunstancia. Cuando estamos en el Espíritu somos invencibles, invulnerables, vamos de victoria en victoria, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La única fórmula que conozco para el éxito es que el hombre se mueva en el Espíritu, que la iglesia se mueva en el Espíritu, y que los obreros, evangelistas, pastores y maestros también se muevan en el Espíritu. En el Espíritu de Dios podemos ganar al mundo para Cristo.